Guía y consejos sobre la consagración a Jesús por María y a María, según San Luis María Griñón de Montfort, basado en su libro Tratado sobre la verdadera devoción. ¿Qué es la consagración? El que se quiere consagrar a Jesús por María y en María requiere para la consagración la humildad, la oración, la lectura y la meditación. San Bernardo de Claraval, gran mariano, dijo: la lectura espiritual nos prepara para la oración y para la práctica de las virtudes. Y luego añade, a modo de conclusión: la lectura y la oración son las armas con que se vence al demonio y se conquista el cielo. Muchos nos preguntaremos, ¿qué es la consagración a María? Primero, en realidad es una consagración personal a Jesucristo, la sabiduría encarnada por medio de la Virgen María. Segundo, es la renovación de las promesas de nuestro bautismo. Tercero, cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Cuarto, esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro a la unión con Jesucristo. Quinto, todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Sexto, consagración perfecta y total. Consiste esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para pertenecer, por medio de ella, totalmente a Jesucristo, y hay que entregarle el cuerpo con todos sus sentidos, el alma con sus facultades, memoria, entendimiento y voluntad, los bienes externos, los de fortuna, y los bienes internos, todos los méritos, virtudes y buenas obras. Otra pregunta que nos hacemos: en calidad de esclavo, ¿por qué? Porque paradójicamente, al ser esclavos de Dios, somos más libres. De hecho, eso nos hace practicar las virtudes de la humildad y la pequeñez, y eso nos hará hacer santos. En cambio, todo lo contrario, los vicios de la soberbia, la autosuficiencia, el egoísmo, es propia de los demonios. Leemos en San Mateo 11:29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Filipenses 2:6-11, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Salmo 130 dice: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. En Mateo 18:3, si no volvéis a ser como niños, nos ha dicho el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo 11:25, en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Y el Magnificat encontramos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Concluir Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra pregunta: ¿por qué María? ¿Por qué necesitamos la mediación de la Virgen María para ir a Cristo? Primero, qué falta de humildad.
Se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. El Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Segundo, es más perfecto porque es más humilde. No nos acercamos a Dios por nosotros mismos, sino a que acudimos a un mediador. Esta doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura, según ellos, para llegar a Dios tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es la Virgen María. El segundo es Jesucristo. Y el tercero y último es Dios Padre. Porque para llegar a Jesucristo primero hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión. Después, para llegar a Dios Padre, hay que ir al Hijo, nuestro mediador de redención. Cuarto, San Francisco, cuando vio en éxtasis una larga escalera que llegaba hasta el cielo y en cuya cima estaba la Santísima Virgen, se le indicó que para llegar al cielo era necesario subir por dicha escalera. Quinto, confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Esto, afirmo sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. 7. De María nunquam satis, es decir, de María nunca se hablará lo suficientemente bien. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Octavo, cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Noveno, porque ella es por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Aquí está hablando San Luis María Griñón de Montfort, tanto de la encarnación como después la parusía. Sin duda, San Luis María Griñón de Montfort aquí preanuncia el triunfo del Inmaculado Corazón de María en los últimos tiempos, como preparación para la segunda venida de Jesús. 10. Por ella es el medio seguro y el camino inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. 11. María solo ha dado muerte a las herejías. Una pregunta, ¿cuánto dura? El mínimo que establece San Luis María Griñón de Montfort son 30 días, aunque muchos proponen unos días más, como por ejemplo 33 días, para poder preparar la confesión general, requisito necesario para la consagración. ¿Cuáles son los requisitos? Ser humilde y dejarse sorprender por la Virgen, y un gran deseo de comenzar un camino de perfección para unirnos a Dios. Ese es el sentido de la vida, conocer, unirse y servir a Dios. Y no lo dejes pasar, nuestra hora, este tiempo presente, es tiempo de gracia. ¿Puedo hacer la consagración en mi casa? Sí, aunque es recomendable tener una vida sacramental frecuente. Los medios sensibles de la gracia son los sacramentos. Necesitamos de la vida sacramental para convertirnos más profundamente a Dios. Cooperando con la gracia podemos vivir una vida virtuosa, porque por nuestras solas fuerzas, aunque haya buena intención, no podemos hacer mucho. Aunque el último día, el día grande de la consagración, sí que hace falta que esté presente un sacerdote, porque realizarás tu consagración de esclavo, y el sacerdote será testigo. Además, el sacerdote firmará acreditando que la has realizado y bendecirá tus cadenillas. El programa de la preparación de la consagración. San Luis María Griñón de Montfort lo dividió en 4 etapas. La primera etapa son 12 días para vaciarte del espíritu del mundo. La segunda etapa son 6 días para el conocimiento de uno mismo. Aquí, en esta segunda etapa, es cuando la gente que ya ha hecho la consagración empieza a renovarla. Otros 6 días para conocer a la Santísima Virgen.
Y por último, 6 días para conocer a Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros.